buenas, soy Esmoya, espero que estés bien. Esto es Al Fallo Club. Hoy tenemos con nosotros ni más ni menos que a la gran Ana Galeote, fisioterapeuta, creadora de PhysioWatts y una de las voces más reconocidas en el mundo del CrossFit. Y además acaba de publicar su nuevo libro, Cuerpo Solo Hay Uno. Vamos a hablar con ella sobre cómo cuidarlo, entrenarlo bien y entenderlo de verdad. Vamos con el episodio. Muy buenas, Ana. Encantada, muchas gracias por invitarme, Jess, y un placer estar aquí hoy con vosotros para conocernos y hablar un poquito de movimiento, entrenamiento, un poco de todo, del libro. De tu libro, por supuesto, que por eso, sobre todo, estamos aquí. Y nada, que es un honor tenerte aquí, que llevo siguiéndote muchísimos años, desde que empecé sobre todo a hacer deporte de CrossFit. Yo creo que cualquier persona que practique CrossFit, le interese la fisioterapia, el rendimiento, la movilidad, pues te sigue y te conoce, por supuesto, no tengo duda. Pero bueno, para esas personas que quizá no te conozcan y podamos acercarle tu persona un poquito más, que conozcan tu libro. ¿Quién es Ana? ¿De dónde viene? Bueno, pues soy Ana Galeote, soy fisioterapeuta, soy antropóloga y en 2017 fundo PhysioWatts, que creo que es un poco por lo que me conoce todo el mundo. Y bueno, pues es una plataforma en la que nos centramos en educar a la gente en salud y todo centrado en el movimiento. Porque al final mi experiencia de fisioterapeuta, me ha dicho que, o me ha enseñado que muchos problemas de salud que aparecen y que se mantienen por falta de educación, porque no conocemos realmente ni nuestro cuerpo ni todas las herramientas de las que disponemos para cuidar de nuestra salud. Entonces, más surge cuando yo vuelvo a España de estar 4 años trabajando en Francia. Ya había empezado a entrenar CrossFit y cuando vuelvo a Madrid, a mi casa, pues empiezo en el box y me dicen, oye, tienes aquí una sala, ponte de fisio y haz lo que tú quieras. Entonces tuve la suerte de empezar a tener a pacientes que eran mis compis de entrenamiento. Ajá. Y claro, ahí te das cuenta de yo te estoy tratando del hombro, pero luego te estoy viendo entrenar. Y digo, un poco como lo que yo hago en la camilla en una hora, obviamente no puede serlo todo. Y es lo que en muchos casos yo había aprendido como fisioterapeuta, pero también lo que ellos esperaban. Muchas personas esperan que el fisio en su consulta les solucione todo. Y bueno, pues poco a poco creé una cuenta de Instagram, la llamé PhysioWatts, por lo de Watts y fisio, sonaba muy bien, para darles ejercicios, ¿no? Y que saliesen de la consulta, bueno, pues ahora ponte a hacer esto, trabaja esta movilidad, haz estos ejercicios. Y poquito a poco pues fue creciendo, me empezó a contactar gente fuera de Madrid, hasta que llegó la pandemia en 2020, ya salí de Madrid y lo desarrollé todo en el lado online. Entonces ahí ya creamos nuestro programa de movilidad, protocolos de rehabilitación y nos enfocamos cada vez más en esa parte de educación y dar herramientas a la gente para que pueda mejorar su salud fuera de la consulta del fisioterapeuta. Y nada, ahora pues la suerte de tener este libro de Cuerpo Solo Hay Uno, en la que realmente plasmo toda esta filosofía. Cómo la gente realmente puede contar con herramientas para cuidar su salud, más allá de que contacten con su médico, con su fisio, con su nutricionista, pero que ellos tomen las riendas y se conozcan mejor, no le tengan miedo al dolor, sepan cómo gestionar las lesiones y sepan cómo cultivar su salud con hábitos, concretamente 10 hábitos, para cuidar su cuerpo y para alargar su vida y cuidarse. La suerte que tenemos los demás de que tú lo hayas escrito y poder leerlo, porque es súper interesante. Yo lo recibí hace poquito y bueno, no me lo he acabado porque he tenido una vorágine de trabajo, pero lo he ido cogiendo a ratitos y ya voy casi por la mitad. Qué bueno. En 2 ratitos que me he puesto, ya te digo que se lee muy fácil, está muy chulo, muy interesante. Y ya te digo, pues entonces nace de eso, de pura inspiración, tú misma entrenando, tratando a pacientes, tú con esos conocimientos, es normal que te sangraran los ojos, ¿no? Y diciendo, vamos a ver, pero ¿cómo estás levantando así? ¿O cómo estás haciendo ese movimiento gimnástico? Claro, lo que yo te trato
no va a parchar, ¿no? Lo que tú Claro. estás haciendo. Y uno espera ir al fisio y que me trates un poquito y cúrame. Y Cúrame solucionar. y en una sesión, si puede ser, ni siquiera en 2. Y tú vas un poquito más allá en el sentido de quizá la readaptación, pautar ejercicios, fortalecer Y más esa prevenir, zona. porque en muchos casos que ahora en Healthy Move, en el programa de movilidad que tenemos, hacemos consultorías de fisioterapia todos los meses. Y obviamente yo no les estoy tratando, estamos hablando. Me cuentan su patología. Mira, tengo esta tendinopatía del supraespinoso, me pasa esto en la rodilla. Y nadie sabe qué es la tendinopatía. Nadie sabe por qué aparece. Dices, pero ¿cómo puedes abordar tú tu propia lesión si ni siquiera entiendes cómo se lesiona un tendón? ¿Qué puedes hacer tú por mejorarlo? ¿Qué es la inflamación? ¿Qué es el dolor? Entonces, ese momento en el que nos lesionamos o sentimos dolor, ya tenemos mucho miedo, porque todos pensamos, esto va a ser así para siempre, voy a tener este dolor de hombro para siempre, y estamos en una burbuja de confusión. Pero si tenemos claro ciertos principios, vale, esto me está diciendo, el dolor me dice esto, vale, entonces voy a entrenar de esta manera, voy a hacer esto. O, ostras, a lo mejor resulta que le he estado metiendo demasiada carga de entrenamiento. A lo mejor tiene que ver que no estoy durmiendo bien. A lo mejor la alimentación que estoy siguiendo no es la más adecuada, no está soportando lo que necesitan mis tejidos, mis tendones, mis músculos para estar sanos. A lo mejor resulta que llevo 40 años sin hacer una sentadilla profunda y ahora en el entrenamiento le estoy metiendo mucha carga a una rodilla que no trabaja bien. Entonces, si no entendemos ni cómo aparece una lesión, ni qué me está diciendo el dolor, ni cómo escuchar a mi cuerpo, ni de dónde viene, ni hacia dónde va, o sea, ¿cómo vamos a llevarlo bien? Entonces, realmente hay muchos fisioterapeutas que trabajan muy bien en la consulta, pero me he dado cuenta de que falta toda esa otra guía, todo ese trabajo que les acompaña y que les da la capacidad para gestionarlo mejor y para mejorar su salud, porque de la misma manera que antes me lo contabas del libro, como esa perspectiva global de darnos cuenta de que en el cuerpo todo funciona a la vez, todo funciona junto, pero no solamente la cadera con el pie, también nuestra alimentación con nuestro dolor, con nuestro descanso, con nuestro estrés del día a día, con nuestra salud digestiva. Todo va junto. Si yo quiero recuperarme una lesión, tengo que mejorar mi salud en general. Y además son conceptos básicos que se pueden trasladar a cualquier persona, pues como te comentaba, sin tener a lo mejor muchos conocimientos de anatomía o sin tener, pues no me tengo por qué saber el nombre de cada hueso, ni de cada músculo ni nada, porque yo a lo mejor me dedico a otra cosa y mi profesión es otra, pero sí que es cierto que acercar esos conocimientos que tú estás diciendo de pues lo que es una inflamación, por qué se da, las sobrecargas, la importancia al movimiento, la importancia al descanso, la importancia a la nutrición, y eso creo que sí que son bases. Eso son bases cualquiera porque debería de tener. Todos vamos a sentir dolor en algún momento de nuestra vida, entonces mejor aprender a gestionarlo lo antes posible. ¿Es malo el dolor? El dolor no es malo ni es bueno, está ahí. La tristeza está ahí, la alegría está ahí, el dolor forma parte de la vida y tenemos que aprender a entenderlo. El dolor es una experiencia. Nosotros solemos confundir el término nocicepción con dolor. Nocicepción hace referencia a esa señal de que hay un estímulo, yo me quemo, hay un estímulo nociceptivo que manda esa señal a mi sistema nervioso central para que yo sea consciente cuidado. Ten cuidado, te has hecho daño. Entonces ahora percibes ese dolor y sabes que te tienes que proteger. Pero eso es esa señal nociceptiva. El dolor es una experiencia. Entonces implica cómo están mis emociones, lo que yo siento, lo que yo pienso que significa ese dolor, lo que el apoyo que me da mi contexto. Por poner un ejemplo que yo creo que todos nos vamos a sentir identificados. Imagínate que tú estás haciendo obra en casa y te das un martillazo en el dedo, se te pone rojo, hinchado, negro, al día siguiente te levantas con el dedo que ocupa 3 dedos, ¿no? Y dices, vale, sí, esto ha sido porque ayer, bueno, pues ya está, ya se pasará, se curará poco a poco. Pues imagínate que un día te levantas con el dedo súper hinchado, negro, rojo,
Y no te pero adormece. no te ha pasado nada, no recuerdas que te haya pasado nada. ¿Cómo vives tú esa experiencia? Es diferente, Ajá. pero es lo mismo. Totalmente. Sí. Pero es lo mismo. Sí. Lo que nosotros sabemos del dolor influye en nuestra experiencia de Qué ese bueno. dolor. Influye muchísimo. Entonces, incluso nosotros podemos diferenciar entre dolor crónico o dolor agudo, así en términos clínicos. Por lo general todos conocemos el dolor agudo. El de me he caído, me da un golpe y me duele. El de me he quemado, me duele. Me he hecho un esguince, me duele, pero conforme los tejidos se van cicatrizando y van curando, este dolor va disminuyendo. Realmente es un poco la señal que nos dice, vale, ¿cómo voy a modificar mi comportamiento para escuchar ese dolor y permitir que mi cuerpo poco a poco vaya cicatrizando esos tejidos sin yo forzar? En el dolor crónico se ha visto, se define como aquel dolor que perdura más allá de los 3 a 6 meses. Mientras que el dolor agudo del que hablábamos antes es adaptativo en cuanto a que me permite modificar mi comportamiento para yo adaptarme a mi entorno, a mis necesidades, se ve que ese dolor crónico, aquel que se mantiene durante mucho tiempo, puede llegar a ser disfuncional. Es decir, yo puedo tener una lesión, esos tejidos pueden cicatrizar, pueden curarse, pero el dolor se mantiene. No hay lesión. Entonces, ¿qué me está diciendo ese dolor? ¿Por qué ese dolor está ahí? Si ya no hay ninguna lesión, ¿qué está pasando? Bueno, pues ha habido cambios en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, gracias a la neuroplasticidad, el hecho de que nuestro cerebro está siempre aprendiendo y empieza a asociar una parte de nuestro cuerpo con el dolor. Entonces se va fortaleciendo ese dolor, cada vez somos más sensibles y, claro, esa experiencia del dolor realmente ocupa muchas esferas de nuestra vida. Es como el ejemplo que pongo en el libro. Te imagínate que un día estás cocinando en casa y salta el aceite, se sale humo, etc. Suena la alarma de incendios, ¿no? Pero tú apagas ese fuego y la alarma sigue sonando y sigue sonando y sigue sonando, aunque ya no hay nada, aunque el fuego se ha eliminado. O incluso hay personas que sienten ese dolor y nunca ha habido ninguna lesión. Entonces, ¿qué nos está diciendo ese dolor? Pues lo que la neurociencia nos dice es que realmente ese dolor es un poco una percepción de peligro, una percepción de alarma, de que algo no va bien, y nuestro cerebro manda ese dolor porque no está seguro, porque siente que estás en peligro. Y claro, ahí intervienen numerosos factores psicológicos, emocionales, cognitivos, lo que yo sé del dolor, el contexto social de la persona. Y se ha hecho una investigación muy interesante con pacientes diagnosticados de fibromialgia, a los que se les hace un tratamiento o una intervención. Básicamente se les educa en neurociencia del dolor, para que ellos entiendan que eso es una percepción de alarma, que no hay nada mal en tu cuerpo, o al menos que ellos no lo sientan como mi cuerpo está roto, por eso me duele, sino que se disocien un poco de una cosa es esa percepción del dolor, estoy en una situación de amenaza, y otra cosa lo que realmente... Entonces se les educa en esa neurociencia del dolor y a lo largo de esa intervención, simplemente a través del conocimiento, de los 85 pacientes hay 44 que dejan de cumplir los criterios de fibromialgia, solo con educación. O sea, increíble. Según el Observatorio del Dolor se afirma que una de cada 4 personas en España padece dolor crónico y estamos totalmente desinformados, no entendemos qué es el dolor que nos está diciendo y por lo tanto sentimos más miedo, más ansiedad, más depresión, todo lo ocupa toda nuestra vida y no lo entendemos. Entonces, imagínate, no todo el mundo, simplemente con conocer qué es el dolor podrá disminuirlo del todo, pero desde luego va a disminuir nuestro miedo, nuestra sensación de hay algo malo en mí, no puedo hacer nada, de fragilización constante. O esto ya va a ser para siempre. Pues ya va a ser para siempre, ¿no? Y, ostras, el conocimiento puede hacer eso. El conocimiento es un auténtico poder y claro, la ignorancia puede hacer mucho daño. Mucho. Entonces, aportar ese conocimiento es una gran labor. Yo, por ejemplo, estoy aquí escuchándote y digo, si es que yo tengo un dolor crónico en el hombro.
que estoy ahí, porque ¿qué le pasa a los crossfiteros con los hombros? ¿Qué pasa en CrossFit con los hombros? ¿Qué pasa en CrossFit? Porque lo tengo yo y lo tiene mucha gente que conozco. Y sobre todo cuando más mayor te vas haciendo, pues se va cronificando más. Lo que se observa, bueno, hablando de... Vamos a volver al CrossFit, ¿no? Que nos hemos ido un poco. Es verdad que en CrossFit la evidencia muestra, y también mi práctica clínica, que las lesiones de hombros suelen ser las más prevalentes. Desde mi punto de vista, creo que tienen mucho que ver con la carga de entrenamiento que se le exige a los hombros, que es muy elevada, que además el hombro se trabaja mucho siempre en un mismo plano, por encima de la cabeza, y que cuando solemos introducirnos en el CrossFit, muchas personas, incluida yo, no es como si estoy hablando todos, no hemos tenido a lo mejor una experiencia, una preparación física que nos haya permitido sostener ese volumen de entrenamiento. La mayor parte de las lesiones aparecen por sobrecarga. Que la metáfora que yo utilizo es, imagínate que tú te cargas una mochila a la espalda todos los días y conforme va pasando tu día te echas piedritas hasta que esa mochila se va llenando. Llega un momento que no aguanta más y se rompe. Pues al final las lesiones aparecen un poco por lo mismo. Carga, y ese tejido no es capaz de soportar tanta carga y al final llega un momento que entra en disfunción. Suele aparecer rigidez, inflamación, entra en disfunción. Si nosotros no es que tengamos que darle un reposo absoluto, pero sí tenemos que disminuir la carga porque nuestro cuerpo tiene la capacidad de regenerar esas estructuras. Pero si le seguimos pidiendo, no le estamos dando tiempo al cuerpo para sobreponerse. Y esto no necesariamente es porque necesito unos hombros más fuertes o más móviles, sino porque ¿cuándo se da ese periodo de recuperación? Por las noches, cuando yo estoy durmiendo. ¿Y qué influye en todo eso? Pues también influye cómo estoy comiendo, pero también mi estrés psicológico, y numerosas variables que van a hacer que yo realmente pueda darle a mi cuerpo el descanso que necesita. Cuando nosotros vamos siendo más mayores, nuestra capacidad de regenerar ese tejido también es mucho más lenta. Y a veces, por mucho que yo le dé un día de descanso al hombro, pues que a lo mejor tu volumen de entrenamiento general en la semana ahora mismo es excesivo para ti y necesitas bajar revoluciones. Creo que la gente necesitaría aprender a escalar más sus entrenamientos y a mirar en el largo plazo. Y también entender que lo que comentábamos antes es que la competición no es salud. La competición no es salud. Lo que deberíamos poder hacer todos es, mira, no me levanto, hoy no he dormido bien, estoy con una temporada de estrés, necesito tomarme el entrenamiento con más calma, porque si no, vaya al momento que me lesione. Y luego también... Me siento identificada porque, spoiler, no, siempre quiero entrenar más y entrenar más. Al principio me estaba emocionando porque digo, ya está, mi dolor de hombro es imaginario. Ahora hablo con Ana y ella me educa y se me va el dolor porque... No es que sea imaginario, es que hay muchos factores que intervienen. El dolor está ahí, tú lo sientes, está ahí. Tú lo sientes, pero hay muchos factores y a mí lo que me gusta decir a la gente es el dolor te está pidiendo un cambio, entonces tú sabrás qué cambio es. Habrá gente que lo que necesite es pues cambiar de trabajo, cambio de trabajo, de pareja, irse una hora antes a dormir o cambiar de programación o tomarte la vida con un poco de más calma, pero tu cuerpo te está pidiendo que le escuches y que le des lo que necesita. Y hay veces que por supuesto que tomar omega 3, creatina, aumentar la dosis de proteína. O sea, hay una base ahí que hay que dársela, ¿no? Pero hay veces que nos estamos obsesionando con esas cositas y dices, oye, que no pasa nada. O sea, yo soy de las que dice, no tienes por qué dejar de entrenar si tienes una lesión. Puedes seguir entrenando, pero que tampoco pasa nada si tú durante 3 meses no entrenas CrossFit y haces otras cosas y haces un poco de bodybuilding, sales a nadar, sales a correr, que al final el objetivo es mantenerte activo toda tu vida. No pasa nada si ahora cambias. Pero a veces cambiar ese chip cuesta mucho.
Y más cuando eres una friki y te encanta el CrossFit. Claro, pero incluso tía Tumi se toma un mes de descanso. Incluso se pone a hacer bobsled o se apunta a un Irox. La actividad física nos va a acompañar durante toda nuestra vida. Entonces va a haber momentos de nuestra vida que no pasa nada si cambiamos, si hacemos otra cosa. Ya volveremos. Pero a veces esa resistencia al cambio, insistir, no, yo tengo que hacer esto. Descansas es que hoy toca un día, 2 y ya... es que hoy toca pull-ups. Y tú, ¿cómo no lo voy a hacer? No pasa nada si no lo haces, ¿no? Total. Sí. Exige un cambio ahí de mindset que cuesta adaptar, pero al final no te lo tiene que decir el fisio, lo tienes que entender tú. Y es difícil. Complicado además. Cuerpo solo hay uno, ¿no? Cuerpo Como bien solo dices hay tú uno. en tu libro. En cuerpo solo hay uno. Cuerpo solo hay uno. Justo. ¿Qué significa el título? ¿O a qué te inspiró? Hace referencia pues a la mentalidad y a la actitud que hay detrás de este libro y que realmente me ha permitido un poco poner en palabras lo que realmente creo. El otro día comentaba en la presentación que me alegro muchísimo de que la editorial me contactó el año pasado, en 2024, que lo haya hecho ahora, porque yo durante estos últimos 15 años he ido entendiendo qué valoro, qué es para mí importante. A mí se me llegan de decir, escribí un libro hace 5 años, pues hombre, podría haber escrito un libro, pero no tendría claro el mensaje, qué quiero decir, qué es lo que quiero que la gente entienda, que se lleve a su casa. Y ahora sí lo tengo claro. Qué guay. Y es que este cuerpo que nosotras tenemos nos va a acompañar hasta que tengamos 90, 85, 100 años. Ojalá cuerpo, muchos. ojalá muchos. Entonces tenemos que cuidarlo día a día. Realmente la salud se construye y tú vas creando ese seguro de vida, esa pensión de salud, que es lo que te permite vivir con calidad con 60, con 70, con 80, con 90, con los que sea. Y la salud es algo que se construye. Pero no podemos llegar hasta ahí si no lo valoramos, si no valoramos este cuerpo. Y el primer capítulo que escribí, que es el número 4, donde hablo de los 3 principios fundamentales de esa perspectiva evolutiva, creo que es fundamental darnos cuenta de que este cuerpo es el resultado de miles y millones de años de evolución. Es una maravilla, es increíble. Y solo le miramos cuando nos miramos al espejo y nos vemos si nos queda bien el bikini o los pantalones. Es una pena. Y realmente es como... En vez de flipar por todo lo que podemos hacer. En vez de alucinar, no nos fijamos en el cuerpo, no lo agradecemos, no lo cuidamos. Y si no entendemos eso, es muy difícil que... Pues eso, que tengas un hombro y digas, con dolor... ¿Qué me está pidiendo mi cuerpo ahora? Me está pidiendo un poco de descanso. Pues a lo mejor le puedo dar un poco de descanso. Habrá personas que no, ¿eh? Habrá personas que lo que necesiten es empezar a entrenar. Pero que cada uno entienda... Que como es tan relativo, porque a lo mejor descanso... Yo 2 días sin entrenar ya es... un descanso de locos. Y no es dejar de entrenar, ¿eh? Ya. No es dejar de entrenar. No, algo específico Claro. que me provoque dolor. Sí, a lo mejor lo único que tienes que hacer, por ejemplo, es importante tener claro qué tipo de lesión hay. Si hay una lesión, entenderla. Una tendinopatía, vale. ¿Cómo degradas esta tendinopatía? Lo normal es que al menos 6 semanas a 12 semanas dure ese proceso de regeneración tendinosa. Venga, pues ya tienes unos tiempos. Durante las próximas 6 semanas o 12 semanas a lo mejor puedes trabajar en otras debilidades que tú tengas. A lo mejor puedes dedicarle más tiempo a trabajar esa sentadilla profunda o más accesorio de pierna o trabajar miembros superiores pero básicos. Push-ups estrictas por calidad o pull-ups estrictas por calidad o hacer más trabajo accesorio. Aprovecha la lesión para fortalecer tus huecos. Y eso va a hacer que salgas mucho más fuerte en vez de intentar seguir ahí. Ya te digo que al final todo es relativo, porque uno dice descanso, pero ¿cuánto? Pero bueno, pues al final alguien también que es te difícil, guíe en eso. Es que es difícil porque cada uno necesitamos algo diferente. Entonces creo que hay ciertos principios que, bueno, son los 3, ¿no?, de este capítulo. Escucha tu cuerpo, ¿qué te está diciendo? Úsalo, mantente activo en la medida en la que sigas escuchando eso, va a ver qué te permite, y respeta tus necesidades biológicas. Son esos 3.
¿Qué necesidades biológicas necesitas? Dormir bien, nutrirte bien, seguir moviéndote y tener una buena conexión social, tener un buen entorno. Si cuando estás lesionado sigues estos 3 principios, te escuchas y le das a tu cuerpo lo que necesita, te mantienes activo y priorizas el descanso, la alimentación y las buenas relaciones en tu entorno, todo va a ir mejor. Estás ayudando a tu cuerpo para que se recupere. Claro, antes de llegar a la lesión. Y durante puedes utilizarlo de la misma manera. Cuando... Yo soy muy mala tomando suplementos. Soy muy mala. Voy por rachas, pero es verdad que cuando me he lesionado digo, venga, ahora sí que dale sardinas en todas las ensaladas. Voy a asegurarme de que me dé bien el sol. Voy a tomar... Ahí está la creatina, no me la puedo saltar. O sea, reforzar, darle al cuerpo esa... Claro, este es un mundo prima. muy bueno, porque normalmente cuando nos lesionamos, estamos enfermos, nos pasa algo, precisamente hacemos lo contrario. Nos apetece comer peor, movernos menos, dejarnos, total ya, si no puedo entrenar, total ya, si no puedo tal, pues si me he torcido un tobillo o me he roto algo, pues mira, pues voy a comer lo que me apetezca. Justo. Y ya cuando ya esté yo a tope y vuelva a entrenar, ya vuelvo a la dieta, vuelvo a comer bien. Error. Al contrario. O incluso ya no como tanto. Hay mucha gente que tiene miedo de engordar cuando se lesiona porque no está entrenando igual. Y estás creando tejido, necesitas materia prima, necesitas la proteína, necesitas esas grasas. Correcto. Entonces, es una señal de que tenemos que cuidarnos y cuando estamos lesionados darnos cariño, ¿sabes? Además, si de normal puedes hacer deporte, llevar una buena alimentación y tener un buen descanso, si por una lesión ya no puedes hacer el deporte y quizás no estás descansado también, bueno, pues prioriza la nutrición, ¿no? Que es lo que te queda, o prioriza más el descanso, Justo. Que a lo mejor estás trabajando siempre y duermes menos. O sea, intenta hacer lo que realmente puedes hacer, no decir, ¡Voilà! Ya no hago nada, me quedo por la noche viendo series esta tarde, no duermo bien, como de globo, porque estoy desmotivado, porque no puedo entrenar, porque... Entonces al final, peor recuperación, más larga... Justo. Y si sigues entrenando, a lo mejor puedes priorizar otras cosas. A lo mejor, ostras, pues ahora dedícale más tiempo a la movilidad. Uh-huh. O aquel ejercicio... seguro que hay un hueco en tu entrenamiento que no se te da bien, que nos... Pues venga, aprovecha y dedícale más tiempo a eso. Además, siempre hay algo que puedes hacer. Yo vi un clip de McGregor que me gusta mucho. Y dice, si me he roto la mano derecha, pues puedo mover la izquierda, ¿no? Claro. O si me duele el tobillo, no puedo mover la otra pierna. Quiero decir, siempre hay algo que puedes hacer. Una cosa rara vez te anula al 100%. Entonces, algo de movimiento seguro que le puedes dar, por mínimo que sea. Y si no, si está en reposo, pues siempre puedes fortalecer la nutrición en ese momento, descanso, etcétera. Así es, y de hecho, uno de los motivos por los que también hay que mantenerse activos que es lo que comento en el capítulo del dolor, es porque nuestro cuerpo tiene un sistema de analgesia propio que se entrena con el ejercicio. No es raro que la gente que es deportista de élite tenga mucha más tolerancia al dolor. Entonces, nosotros todos nos sentimos fantásticamente bien cuando acabamos un WOD y nos tiramos al suelo y tenemos las endorfinas por las nubes, ¿no? Nos sentimos genial. Sí. Pues qué pena perder esa sensación cuando más la necesitamos, que cuando estamos un poco deprimidos, cuando no nos sentimos bien, estamos Totalmente. Lesionados. Pero a lo mejor, o sea, no puedes seguir haciendo thrusters y pull-ups, pero puedes a lo mejor correr, o a lo mejor puedes nadar o subirte en la bici, hacer unas series, mantén esa actividad todo lo posible, porque vas a producir una analgesia y además incluso la contracción muscular es antiinflamatoria. O sea, tienes que mantener esa actividad, pero modulándola y escuchando el cuerpo. También cuentas cómo te hiciste un E15. También. Que yo, de hecho, también hace unos años me hice uno y me sentí bastante identificada porque yo, por sentido común, no por conocimientos, en tu caso sí que fue por conocimientos, pero yo por sentido común sí que dije, mira, me voy al fisio, que obviamente no tenía nada roto, si no hubiese ido al hospital de cabeza, pero como vi que era E15 y se me puso el tobillo como una bota, pero no había rotura aparentemente, me fui al fisio y lo que hizo fue movérmelo, tratármelo, sí que me puse una tobillera porque en ese momento no podía dejar de trabajar, pero no dejé de entrenar ni un día. Fui al box,
pero me adaptaba a todo, no hacía extensión de tobillos, si cargaba algo lo hacía en muscle, con poquito peso, sí que le metí más caña al gimnástico, bajaba con cuidado, no llegaba hasta el fallo para no hacer el típico de soltarte del rack y caer, pero bueno, cuando yo veía que ya me iba acabando las fuerzas para terminar la serie, pues me bajaba al cajón, o sea, iba como muy controlada, pero no dejé de moverlo, ni de moverme, con cabeza, eso sí, hice pues contrastes con el tobillo, etcétera, y todos los días yo llegaba y hacía movimientos con goma, me cogía con la goma y trabajaba, fortalecía el tobillo, lo movía un poquito, ya entonces me ponía la tobillera, entrenaba. Y la gente como que se echaba, a algunas personas como las manos a la cabeza, como no lleves cuidado, como un esguince mal curado es lo peor, porque no sé cuántos, porque tal. Digo, bueno, pero es que yo creo que va a ser peor inmovilizarlo, ¿no? Así O es. voy a tardar mucho más en recuperarme, o ahí es cuando se me puede curar mal. Así es, de hecho, cuando yo estudié fisioterapia, todavía lo que se llevaba era frío, inmovilización, antiinflamatorios, dejar el pie en alto, pero poco a poco ya está cambiando bastante más el paradigma, se entiende la inflamación de una manera también diferente, que si quieres nos podemos meter ahí, pero Sí. igual el movimiento al final, los tejidos existe una relación directa entre la función y la estructura de un tejido. Cuando nosotros tenemos una lesión del sistema musculoesquelético, huesos, cápsula, cartílago, tendón, lo que sea, tenemos que entender que esos tejidos están por y para el movimiento. Eso quiere decir que sus núcleos, sus células, todos sus orgánulos dependen del movimiento. Realmente dependen del movimiento para realizar su función, para reconstruirse y para estar sanos. Cuando nosotros a un tejido le dejamos quieto durante mucho tiempo, se generan incluso cambios en su ADN. Es decir, el tejido deja de producir tantas proteínas, la manera en la que va a cicatrizar no va a ser tan fuerte. Entonces nosotros tenemos que guiarlo a través del movimiento para que cicatrice y para regenere de la manera en la que luego va a ser utilizado. Y por lo tanto, entender que el típico ejemplo, cuando un astronauta se va al espacio, pierden densidad ósea, porque el hueso no está sometido a la fuerza de la gravedad ni a la carga. Pues eso pasa lo mismo con todos los tejidos. Si nosotros no les damos el estímulo que necesitan para estar sanos, van a perder capacidad y calidad en el tejido. Si alguna vez te han escayolado, yo recuerdo de pequeña me rompí el radio, te quitan la escayola y se te queda el brazo súper fino. Has perdido muchísima masa muscular. Y tenía 8 años o 9 años. Pero yo lo recuerdo de decir, ostras, qué débil. Un palillico. Sí. Todo el tejido se mantiene si le damos la función que va a realizar. Entonces, si nosotros nos hemos lesionado, hemos hecho daño en el ligamento, tenemos que seguir las pautas, porque ese ligamento no se cura de noche a la mañana, va a necesitar un tiempo. Pero en ese tiempo que necesita, poquito a poco, ir introduciendo ese movimiento para que el tejido vaya regenerando de manera que asista a la función que va a realizar. Si yo le dejo inmovilizado durante mucho tiempo, no va a regenerar de una manera, no va a ser tan fuerte, se van a generar adherencias en toda esa articulación y va a ser mucho más lenta. Más allá también, que me has mencionado de la inflamación es la respuesta normal de nuestro cuerpo para reparar un tejido. Necesitamos la inflamación. Y siempre intentamos cortarla, ¿no? Y siempre queremos cortarla. Es verdad que hay personas, porque lo normal es que haya yo me hago un esguince, de primeras no se me hincha, pero al cabo de 24 horas eso se pone gigante. ¿Qué es lo que está pasando? Nuestro sistema inmune está mandando ahí células, se produce una angiogénesis, se crean nuevos capilares para que todas esas células acudan para reparar ese tejido. Cuanto antes. Exactamente, para deshacer lo que no nos sirve y reparar lo antes posible. ¿Qué pasa? Hay personas que tienen un sistema inmune que no gestiona bien esa inflamación y a lo mejor esa inflamación dura demasiado tiempo porque no puede resolverla. Lo normal es que el sistema inmune cree inflamación y luego la deshaga. Él solo le crea esa inflamación y luego la deshace. Pero hay personas que esa inflamación no la gestionan tan bien, dura demasiado, entonces puede que necesiten algún tipo de ayuda para disminuir esa inflamación.
Pero si estamos sanos, tenemos que entender que esa inflamación es normal y que igual que viene, se va a ir. Y necesaria. Y es necesaria para que se curen los tejidos. Entonces, de ahí también que ha habido mucho debate, y sigue habiendo mucho debate con el hielo, porque el hielo es verdad que produce una analgesia, sentimos menos dolor, y hay muchas personas que afirman que esa analgesia se produce porque se disminuye la velocidad de conducción. Y eso puede también afectar a la capacidad del sistema inmune de reparar, de que acudan todas esas células. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi punto de vista? Al final no hay ni blanco ni negro, porque hay personas que a lo mejor es preferible que pongan hielo a que tomen alguna medicación, y poner un poquito de hielo para aliviar un poco el dolor en un momento determinado, pues a lo mejor tampoco es lo peor del mundo. Y habría gente en Tailandia, cuando cuento lo de que me hice el esguince, pues no uso hielo, porque creo que en ese momento yo sé gestionar el dolor, me estoy cuidando, sé cómo va a ir esa inflamación, lo llevo bien. Pero eso yo, que me conozco y que sé lo que me está pasando en el tobillo. Habrá personas que sí les venga bien usar el hielo. Entonces ahí, cada persona es un mundo. Pero si sabemos esto, pues vamos a poder manejarlo mejor. Y por supuesto hay que ir al fisio y que lo valore y que vea el daño, porque habrá casos y casos, pero entender que la inflamación es normal, que el dolor es normal. El dolor te está diciendo a partir de cuánto puedes mover el tobillo, cuándo puedes empezar a caminar, cuándo puedes apoyar. Entonces, si de primeras, antiinflamatorio, no quiero que se me hinche el pie, no quiero sentir dolor, pero es imposible, si tiene que reparar el tejido. ¿Cómo no? Claro, y el dolor te está dando información para que tú poco a poco vayas moviéndote de acuerdo a lo que tu cuerpo puede aceptar. Pero también es cierto que hay gente que no maneja bien la inflamación y que el dolor les estresa muchísimo. Entonces no vas a poder dormir bien esa noche porque tienes un dolor terrible y tal, el sueño es necesario. Y sobre todo el miedo. Y el miedo. Que esos son sobre todo miedos de, ay, no, si me quedo quieto, que si no, no me curo, o quiero curármelo bien, o es que como esto me lo cure mal. Claro, pero... Desconocimiento, miedo. Miedo, pero eso con información nosotros lo podemos gestionar bien. Entonces... Pues eso me parece tan interesante cuando lo le dije, ¡vamos! Sí, sí, sí. Digo, es que yo esto lo he vivido y es que es así, lo debería de saber la gente, mucha gente que claro, no pero sabe. De la misma manera, si mi madre, mi padre o mi suegra se hacen un esguince, tienen un miedo terrible, yo a lo mejor no me pongo una tobillera, porque yo lo entiendo, no me da miedo ese dolor que estoy sintiendo, lo escucho, sé cómo tengo que caminar, sé cómo tal, pero a lo mejor ellos es una sensación les da tanto miedo, tanto pánico, se sienten tan vulnerables que a lo mejor a ellos les viene bien. Entonces, intentar salir de ese blanco o gris para poder tomar las medidas que necesitamos. También un dato que me gustaría traer muy interesante que has dicho, lo de que las estructuras crecen también en función al uso que se les da, ¿no? Y eso se lo intento yo inculcar mucho a mis pacientes, a gente que viene, que negocia, ¿no? con el deporte. Y es que es imposible, o sea, tú no puedes negociar es que no tengo tiempo para hacer deporte, o sea, ¿cómo no vas a tener tiempo? Entonces no tienes tiempo de estar vivo. Porque es que tienes que darle un estímulo muscular, porque tú estás debilitando tus propios huesos, tus propias estructuras. Si tú no les das uso y tus huesos no tienen que soportar una masa muscular, por pequeña que sea, pues también se van a debilitar y todo contigo, tus ligamentos, tus tendones, todo. Entonces eso también, en cuanto a las lesiones, también se puede trasladar, ¿no? Justo, de hecho, uno de los 10 hábitos de Cuerpo Solo Hay Uno es: si te duele, muévete. ¿Por qué? Porque concretamente has hablado de la sarcopenia, de esa pérdida de masa muscular asociada mayor con la edad, y de la osteoporosis, que es la pérdida de la densidad ósea también asociada con la edad. Conforme nosotros envejecemos, vamos a ir perdiendo capacidad, vamos a ir perdiendo masa muscular. Se dice que para cuando tenemos 85 años habremos perdido la mitad de la masa muscular que tenemos. Nuestra capacidad cardiorrespiratoria también va bajando. A partir de los 50 más o menos va bajando poquito a poco. Pero si entrenamos, lo mantenemos. Es un seguro de vida. Totalmente. Porque sí, para nosotras, para las mujeres, cuando llegue la menopausia, poquito a poco, eso va a tener ahí una curva mucho más pronunciada. Pero si seguimos entrenando, mantenemos esa masa muscular todo lo posible. Entonces, si cada vez que llega una lesión, o sea, yo tengo dolores
cada 2x3. Claro. Ostras, el viaje en coche, como me he dejado la cadera. Vaya, esta semana que llevo haciendo mucho brazo, noto esto súper cargado. Si por cada dolor o mini lesión que tengo dejo de entrenar, realmente estoy reduciendo mi potencial de longevidad, mi potencial de calidad de vida, porque todo lo que yo hago ahora construye. Totalmente. El entrenamiento no desaparece al día siguiente. Si tú hoy has ido a entrenar, cuenta. Eso cuenta. Que tú vayas a entrenar esta tarde cuenta para el futuro. Todo cuenta, todo suma. Entonces, cuanto más puedas construir, mejor va a ser tu vejez. Vas a retrasar mucho más cualquier tipo de patología crónica. Vas a mejorar tu salud metabólica, tu salud cerebral. Entonces, todo lo que puedas hacer ahora siempre va a ser positivo. Y que no nos dé miedo el seguir con lesiones, con dolor, porque hay que mantener esa capacidad física. Hemos mencionado mucho la nutrición, que en mi campo, y yo siempre le doy mucha importancia. ¿Hasta qué punto es importante la nutrición en la recuperación de lesiones? En todo. En estar en forma, exacto. En la salud. En todo. Es esencial. Hablo de 4 necesidades biológicas fundamentales del ser humano, que es la alimentación, el movimiento, el descanso y las relaciones sociales. Nosotros somos de lo que nos alimentamos. Es esencial. O sea, tenemos que nutrirnos correctamente porque, en parte, la salud de nuestro tendón depende de cómo se construye ese tendón. ¿Cómo se construye? Con lo que nosotros comemos. Con lo que nosotros comemos. Y más allá de eso, hay uno de los temas en los que hablo de salud metabólica, que muchas veces no asociamos la salud metabólica, nuestro azúcar en sangre, a la salud de nuestros tejidos. Pero realmente existe una relación y aquellas personas, por ejemplo, que padecen diabetes, que padecen algún tipo de síndrome metabólico, también tienen una peor salud musculoesquelética. ¿Se les pueden lesionar más o se lesionan recuperan más peor? Porque el tejido no está igual de sano. Entonces, nuestra alimentación realmente va a ser clave para reducir lesiones, para obviamente construir masa muscular, para construir lo que queramos, pero porque forma parte de cómo trabaja nuestro sistema inmune, tiene que lidiar con inflamación o no. La grasa visceral, se ha visto que realmente la grasa y la inflamación tienen una relación. El músculo es antiinflamatorio. Si nosotros queremos un cuerpo sano, tenemos que nutrirlo correctamente para que mantengamos una buena composición corporal, para que tengamos una buena salud metabólica, que seamos flexibles metabólicamente y que reduzcamos al máximo esa inflamación. Totalmente, y estamos hechos de proteínas en su mayor parte, de masa grasas muscular, y de grasas saludables, que lo han mencionado muy bien, que a veces la gente se asusta, o lo que tú dices, estoy lesionado, me muevo menos, quito grasas. Pero ¿qué grasas? O a lo mejor lo que tienes que quitar son azúcares, alimentos procesados u otro tipo de cosas, porque hay muchas grasas que tú estás mencionando mucho. El omega 3, que es súper interesante, me parece que lo menciones, a la hora de recuperación de lesiones. Al final estamos hechos, todas nuestras células de nuestro cuerpo están creadas por una bicapa lipídica, que al final somos grasas también. Exactamente. Y es muy importante, sobre todo cuando se están regenerando tejidos. Es esencial. De hecho, yo intento no centrarme mucho en los suplementos porque sé que hay muchas personas que piensan en el suplemento y no hacen movilidad o no descansan bien, ¿no? Como que al final muchas veces el suplemento Exacto. es la nueva pastilla. La tirita. Exacto, es la nueva tirita, ¿no? Pero realmente para mí el omega 3, si en algún momento estamos lesionados, es un suplemento que puede ayudarnos mucho porque permite a nuestro sistema inmunitario trabajar correctamente, inflamar y desinflamar. Le permite funcionar mejor y realizar su trabajo. Quiero traer una frase de tu libro que ya hemos mencionado un poquito antes, pero no tal cual, y me apetece decirla aquí. No eres únicamente la suma de las partes, eres la interacción de todas ellas, un auténtico reloj suizo. Que como hemos mencionado al principio del podcast, pues somos una maravilla. Y solamente nos fijamos en si se me ha salido la lorza, si no, si estoy ya definida o si no, en vez de decir, jolín, cuántas cosas soy capaz de hacer con mi cuerpo y cuánto complejo es. Si no me duele el hombro,
a lo mejor viene del antebrazo, del bíceps o de más allá, ¿no? Somos también un engranaje. Exactamente. Y Que a veces una lesión puede venir de otras partes porque están compensando otras. nosotros se puede entender una lesión desde numerosas perspectivas, ¿no? Incluso a lo mejor no que necesitas dormir mejor. Yo o aquí vengo a hablar de mi hombro en vez de libro. O revisar la salud metabólica. Pero a mí siempre me gusta ir a los más sencillo. Venga, vamos a ver qué pasa en tu hombro. Vale. Vamos a ver un punto de vista primero mecánico, a ver cómo te estás moviendo y cómo está tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, a nivel del hombro, ¿qué está pasando en tu hombro? ¿Cómo está trabajando tu hombro? ¿Y cuáles son las bases de movimiento del hombro? Entonces, por ejemplo, concretamente en esta articulación, el hombro es muy compleja porque trabaja con la escápula, con la clavícula, con el resto de tu columna torácica. Entonces, por ejemplo, miremos la movilidad. Cómo se mueve ese hombro. Tiene todos los rangos posibles de flexión, extensión, rotación externa, rotación interna. ¿Cómo está trabajando tu escápula? ¿Está estabilizando bien? ¿Cómo está acompañando ese hombro? ¿Cómo es tu estabilidad? ¿Es capaz de mantener un peso de una manera estable, bien resistente? Entonces, un poco como ir evaluando esas capacidades del hombro. ¿Dónde? Y más que ¿cómo decirte? A mí lo que me gusta es ¿dónde está el hueco de este hombro? ¿Qué capacidad le falta? Más allá de la lesión que tenga y queremos, es el supra o es el infra o es el tal, tu hombro, ¿qué le falta? ¿Dónde está más débil? ¿Dónde le falta movilidad? Pues vamos a trabajar esos huecos. Y vamos a ir, venga, ¿dónde falta esa rotación? Vamos a trabajar un poco más esa rotación. ¿No está trabajando también ese dorsal o esa escápula? Pues venga, vamos a intentar trabajarlo un poquito más. ¿Qué posición vemos que no está tan estable? Venga, vamos a reforzar ese patrón de movimiento. Entonces, a mí me gusta mucho ir a los huecos del entrenamiento, donde lo vemos de una manera general en CrossFit, ¿no? Un atleta, Sí. ¿qué se le da muy bien? Pues se le da muy bien el clean, los gimnásticos y los watts cortos. Yo qué sé. Venga, pues vamos a trabajar más cardio de baja intensidad, más tiempo. Vamos Más a resistencia, prolongada. lo que te falte para Ujú, hacerte un atleta más completo. Pues en el cuerpo es igual. ¿Qué le pasa a tu hombro? ¿Dónde hay huecos? Y luego también ir a mirar más allá. Porque como hemos visto, ¿no? El hombro depende mucho de cómo está tu columna. ¿Cómo está tu columna? Lo mismo, ¿qué huecos hay? O una de las cosas que a mí me ha ayudado un montón, le pregunto, bueno, ¿qué ejercicios sientes que tú sientes dolor? ¿Tú en qué ¿Te lo digo? Sí. Yo en la butterfly, o sea, me duele horrible, sobre todo al caer, cuando vas a hacer la dominada, digamos, en el arch. Vale. El overhead también me duele bastante. El snatch, no tanto el tirón, pero sí cuando recibo la barra, ese impacto justo en la entrada, sobre todo en el rango de 90 grados. Si yo entro muy abajo o hago con peso fácil un power muy alto, no me suele doler tanto. Pero si ya es un peso medio, que ya tengo que hacer un power bajo, veo las estrellas. Ahí, Vale. digamos, en ese rango, es este lado. Ok. Sobre todo eso. Y sobre todo también una elevación frontal. Vale. Una elevación frontal, yo cojo una goma de estas rojas y puedo calentar haciendo elevaciones frontales perfectamente con la derecha, con la izquierda no puedo. O sea, veo las estrellas Ya. si yo extiendo y levanto así. Me duele muchísimo. Luego para otros movimientos estoy súper fuerte, pero para esos en concreto... Pues fatal. mira, a mí lo que me gusta mucho es ver cómo te mueves en esos movimientos donde sientes más dolor y analizar esos movimientos concretos para ver cómo Luego está te lo enseño. trabajando tu hombro. Y ahora mismo ya, o sea, solo con verte en solo la postura que, bueno, podemos desarrollar un poco la postura. La postura nos da algo de información, pero no lo es todo, ¿vale? La postura es como si fuese una foto finish. Entonces, ¿cómo estás tú, Jess, en este momento? ¿Cómo No quiere estoy? decir que sea para siempre tal, pero se ve claramente que ese trapecio izquierdo está más hipertrofiado. ¿Más que el derecho? Sí, no. tienes ese hombro más elevado que el otro. Entonces, claramente hay como mucha tensión que te está llevando el hombro hacia aquí arriba. Puede ser un mecanismo Sí, esta protector. clavícula también tengo... Si te fijas, el callo más es más elevado. grande, está más para adelante.
Tengo callos en las 2 clavículas, obviamente de los clean de los años, pero este es mucho más pronunciado, el de la parte izquierda. Más evidente. Pues Estoy hecha regular. la postura es interesante porque nos vemos Sí, al espejo fíjate. y vemos cosas. Que no quiere decir que sea malo, porque Y nadie nuestro cuerpo y yo no he es observado eso. simétrico. No hay ningún hueso en el cuerpo recto. Ninguno. No somos simétricos. Nuestro corazón está más a un lado y el hígado del otro. Entonces todos tenemos esas asimetrías que son normales y el cuerpo pues al final se va adaptando. Pero bueno, si justo me estás diciendo, te duele ese hombro y vemos como ese trapecio tiene más masa que explota muscular, ya. como el hombro está más elevado. Bueno, pues a lo mejor podemos decir, ¿vale? ¿Y cómo está trabajando? ¿Es que acaso ese dorsal no está activando tan bien? ¿Es que ese hombro le está costando irse un poquito hacia abajo Sí, tengo la o hacia escápula helada, atrás? además. Entonces, y trabajar, vamos a mejorar la capacidad de ese hombro. En vez de intentar quitarte esa hipertrofia del trapecio, en vez de quitarte algo, vamos a darte. Vamos a darle a tu hombro más capacidad de bajar, más juego con la escápula. Vamos a ver, una de las cosas que has hecho sin darte cuenta cuando estabas elevando el hombro es que tú subes el hombro y lo subes así. Entonces Claro, activas porque me duele mucho tanto trapecio. que sin goma ya, este movimiento ya me duele, ¿eh? Aquí yo ya tengo una tensión. Hmm. Después se subió como diciendo, Para "Ayúdame, protección, trapecio". para protección. Ayúdame. Mira, pues Total, ¿eh? reeducar un poco el movimiento, Sí, sí. pero poco a poco. Hay una técnica que igual puedes empezar a probar que parece de broma, pero cuando hacemos un mismo movimiento Anotar. a cámara lenta, De hombro, que cuando no soy hacemos la única. un movimiento a cámara lenta, muy a cámara lenta, Vale. duele mucho menos que si lo hacemos rápido. Por ejemplo, el movimiento de la elevación frontal, igual ahora te voy a descolocar, pues no es lo Sí. mismo que tú hagas una elevación frontal. Sí, si lo hago despacio no me duele apenas. Pero como lo haga rápido, noto ¡pam! El pinchazo. Sí, Pues cierto. entrénala despacio. Vale. Entrénala despacio. De aquí, muy despacio, no tienes por qué subir del todo. Subes y bajas. Porque también eso estás enseñando a tu cerebro Que no duele ese que no rango. duele, que es seguro. Entonces puedes trabajarlo despacio, despacio. Y crear experiencias de Interesante. movimiento positivas. Sobre todo cuando llevas con un dolor tanto tiempo. Ujú. Entonces tienes que reconciliarte, tienes que reconciliar el movimiento de tu hombro con la ausencia de dolor. Entonces por eso insistir en el power snatch, por ejemplo, no te va a ayudar. Lo que necesitas es cambiar el chip. Y a lo mejor dejar de hacer power snatch y trabajar, yo qué sé, el snatch drop o trabajarlo con mancuerna. El mismo patrón de movimiento, pero no de una manera en la que tú ya estés anticipando ese dolor. O trabajarlo con pica. Igual, Ujú. cámara lenta, súper a cámara lenta. O trabajar hasta esos kilos que no te molesten. Y perfecciona. Seguramente que digas, no hago el power snatch perfecto y seguro No, que hay mucha claro. técnica que puedo mejorar. Pues trabaja esa técnica con pesos bajos que no te duelen. Y seguramente haciendo eso vaya mejor el hombro luego y levantes mucho más y seas más estable. Entonces, a veces es solo cambiar el chip y reeducar el movimiento sin forzar y trabajando en esas debilidades. Sobre todo, pues competir se me agudiza bastante más. También Claro. es normal. Es que al final en una competición no te puedes escuchar, tienes que forzar, te tiene que dar igual. Es una competición y la salud Que ya hemos dicho que no no casan, ¿no? pueden. No. Una cosa es el deporte por salud, pero ya la compé, por Sí. amateur que sea, Así no va a es. ser algo saludable. No. Pero bueno, Que por cierto, en el libro de Ana también está el test de movilidad, sí, que yo lo he hecho. Adivinar dónde no tengo movilidad. en el hombro, en ese hombro. Porque yo tengo una movilidad de locos de tobillo, de cadera, de rodilla y nunca he tenido molestias. Estoy como madre de rodilla, de cadera, de nada. Pero donde estoy súper limitada es en los hombros y sobre todo en el que me duele. O sea, tengo muy poca movilidad. De todas formas, es normal que cuando tenemos una lesión se reduzca nuestra movilidad. ¿no? Aún más porque nos estamos protegiendo. Nuestro cerebro está intentando protegernos. Entonces no nos deja alcanzar tantos rangos de movimiento. Entonces es normal que cuando hay una lesión Vale. notemos esa movilidad ¿Y qué reducida. vino antes, el huevo o la gallina? Ya, eso es la duda. O sea, Esa es la duda. viene también la lesión porque
no tenemos movilidad en ciertas partes y trabajamos a alta intensidad, ciertos rangos en los que aún no estamos preparados. Las lesiones normalmente vienen por sobrecarga. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo no tengo buena movilidad, mi movimiento no es tan eficiente. Entonces, como no es tan eficiente, estoy sobrecargando más ciertas estructuras y da más pie a llegar a una lesión. Pero hay gente... Por eso también te digo que lo de la postura no es tan importante. Porque todos los fisios estarán de acuerdo conmigo que han visto personas con una postura que dices, Dios santo, y nunca les ha dolido la espalda. Entonces, también entender que... Que ves a alguien y dices, madre mía, se va a partir haciendo peso muerto y luego no le duele nada. Y luego no le duele nada. Tú, con toda tu buena técnica. Exacto. Pero es verdad que cuanta más movilidad tengas, más capacidades tienes de poder gestionar cualquier movimiento. Antes me preguntabas, ¿no? ¿Qué te parece el pullover o el movimiento de tal competición? Es una competición. Entonces, si te piden... Claro, es que es eso, un pistol. Ese movimiento es un movimiento positivo. Claro, es que desde mi punto de vista ¿no? no hay... Todo el movimiento es positivo. Uh-huh. Es una habilidad más. Ser capaz de hacer un pistol, pues está muy bien, porque demuestra una buena estabilidad, movilidad de tobillo, de rodilla, de cadera, pero no es lo mismo ser capaz de hacer un pistol que ser capaz de hacer 50 pistol lo más rápido posible. Combinado con dobles, juntar con... No es lo mismo. Entonces no es el movimiento en sí, es la carga que lo acompaña y el volumen. O sea, a modo test o a modo habilidad, ¿no? Tú trabajas un básico de fuerza como la sentadilla, fortaleces banca, fortaleces tal, y luego ya pues lo adquieres habilidades de propiocepción, y si eres capaz de hacer un pisto, bueno, pues tienes una buena salud, un buen nivel de fuerza y demás. Pero claro, de ahí a ponerlo en un WOD un fin de semana con 8 otros entrenamientos donde no duermes bien, donde te mueves como puedes, punta pala. Pues no es que es en sí el contexto lo que no es saludable, entiendo. pero no es en sí el movimiento. Y yo hablo de mi hombro, porque y aparte es una lesión común, pero ¿qué lesiones ves tú como fisio que has tratado también a pacientes, sobre todo de boxes? ¿Cuáles son las más comunes? Dentro del CrossFit en general. Dentro del CrossFit. Dentro del CrossFit, pues lo que más se ve son patología de hombro, patología de rodilla y mucha sobrecarga lumbar. Pero sí, sobre todo hombro y rodilla. ¿Qué pasa? Está en el podio. Sí, el CrossFit realmente, vamos a... Pero habrá gente que a lo mejor no conozca del todo el CrossFit, aunque es raro si estás escuchando. Lo que es. Pero es verdad que el CrossFit al final nace como una metodología de entrenamiento general para que cualquier persona pueda desarrollar su fuerza, su capacidad cardiorrespiratoria, su precisión, su potencia, su velocidad, un poco todo, poder entrenar un poco de todo con 1 hora al día. Uh-huh. Ahora de ahí ha salido el deporte del CrossFit, que es otra cosa. Entonces, es verdad que cuando nosotros estamos entrenando CrossFit, si estamos realmente siguiendo un método de entrenamiento que va a entrenar muchas de nuestras capacidades, no tiene por qué, si yo realmente sigo correctamente, adapto los ejercicios a mis capacidades, no debería por qué ser más lesivo que cualquier otro entrenamiento o cualquier otro ejercicio. Siempre hay variables que influyen, pero es un entrenamiento normal. En el momento que lo metemos a una competición, pues ahí ya todo el deporte de competición acaba teniendo el potencial de lesionar mucho. Y sobre todo cuando competimos sin ser realmente atletas de competición, sino que lo metemos en un fin de semana después de llevar toda la semana trabajando. Una carrera popular. 9 horas al día. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante donde compara las tasas de lesiones de corredores profesionales y corredores amateur. Los profesionales se lesionan muchísimo menos que los amateur. No sé si son 9 veces menos. En todos los deportes también pasa con el fútbol, ¿no? Una pachanga se destroza todo. Claro. La mayoría de lesiones, no, que fuimos el domingo con mi cuñado, no sé qué, los vecinos, tal, los del cole y todo esto. No hay una preparación, no tienes un equipo detrás que te mida la alimentación, cómo duermes, cómo estás recuperando, el fisio que te trabaja y que va evaluando tus necesidades post-entreno, pre-entreno. Ahí te está lanzando a lo desconocido completamente cuando vas a una competición de CrossFit. ¿Y qué futuro le espera a una persona
que persiste en competir y en entrenar a alta intensidad a pesar de esos dolores? ¿Qué futuro me espera? A ver, yo creo Bueno, que en general, lo hay que que escucharse, ¿no? Y al final no puedes estar con un dolor crónico. es eso, la competición y la salud no van de la mano, no van de la mano. Y yo creo que todos, en lo que sea, todos llega un momento en el que dices, ¿cuáles son los beneficios y los riesgos de lo que yo estoy haciendo? Porque también conozco personas que tienen 50 años y disfrutan muchísimo de la competición y les encanta. Y es su motivación de salir a entrenar todas las semanas. Y lo disfrutan y es su grupo de amigos y es lo que hacen. Y a lo mejor gestionar alguna que otra lesión al año no les importa tanto. Exacto, Lo llevan prevalece bien. más lo que te Lo que te da beneficia. la competición. Y habrá otras personas que no, que llega un momento y dices, mira, estoy harto de irme a dormir con dolor. Pues tú tomas la decisión que para ti Qué buena esa reflexión, me encanta. es importante. No será lo mismo para todos. Yo te he dicho, yo Buenísima. competir, yo he ido a una competición una vez y ahí se quedó todo. Porque no... A mí me encanta, es que me lo paso súper bien. En general, el ambiente, el fin de semana, con mis amigos. Aparte, yo en el WOD es que lo disfruto. O sea, puedo, no sé, disfrutar de cuando ponen la cuenta atrás. Me lo paso muy, Pues ya está. muy es muy que no bien. es solamente un Sí. aspecto, son muchos. Y luego Sí. también habrá categoría Masters, tranquila, Sí. que las cosas se irán poniendo Claro, más sí, fácil. en ella estoy. Pero a ver, ahí recuerdo cuando estuve en los Games en el 23 que había categoría más 70, más 65. Hay más 65 y no sé si más 70. Mira, Más 60 y más 60 y más más 65 65 seguro. Y ahí que también el hecho de Es que una tú pasada. estás construyendo tu resiliencia Mm. también. O sea que... Pero también te recomendaría que si en un momento tu cuerpo te está pidiendo que descanses o que te Un cambio. priorices, Yo voy a hacer un cambio. priorices un cambio que no te asuste, que puede ser una temporada. Y Claro. todos los deportistas en algún momento pueden tomarse una época donde bajan el En ritmo. mi caso me he para luego propuesto un coger- viaje. Voy a hacer un viaje, me voy a Vietnam, Mira qué guay, voy a Tailandia, paso por Tailandia primero. qué bueno. Y son varias semanas y es la primera vez porque yo viajo competiciones, seminarios, o me voy a ver amigos, clientes, gente que entreno porque es mi vida y me flipa y no concibo, ¿no? Estoy de vacaciones, pues obviamente voy a ir al box más cercano o ya tal, o ya lo tengo todo organizado porque quiero entrenar. De hecho, entreno incluso más en vacaciones que cuando trabajo. Es la primera vez que me voy a un viaje que yo no sé ni si voy a poder entrenar algún día. Le voy a intentar echar un vistazo por ahí a algún box y tal, pero a lo mejor de 3 semanas entreno 2 días o algo así. Eso para mí es inconcebible. Pues eso Y también bueno, te da... bueno, voy a probar. Claro, también te da otra flexibilidad, que ser capaz de... Pues eso, de Digo, no a ver entrenar. cómo vuelvo después de 3 semanas y de repente... Lo mismo te da para hacer yoga ahora, ¿sabes? Pero sí que es importante. Y de hecho, en Cuerpo Solo hay uno que empiezo cuando voy a Okinawa, cuando visito ese pueblo de correcto, centenarios. Realmente te mucho. das cuenta de que ellos me decían, digo, cuando les pregunto, bueno, ¿y qué recomendación me das tú para cuidar de tu para cuidar la salud, para ser longeva? Mantente ocupado, no te preocupes. Todos llevaban hábitos de los más La normales. clave de la vida. Y eran gente que con 90, 100 años eran independientes. Y que habían mantenido toda su vida, habían sido activos. Toda su vida habían sido activos. Entonces, mientras tú te mantengas activa, va a haber momentos de tu vida en los que vas a entrenar más, otros menos. Te va a dar por salir más a nadar, por salir más a correr, por hacer más gimnásticos, por hacer más levantamiento de peso. Tú mantente activa y piensa que realmente no es para la próxima competición, que es para dentro de, con 50 años, seguir manteniéndote activa y ser funcional, longeva. tener una buena masa muscular. Justo. Y tener esa capacidad cardiovascular y seguir desarrollando habilidades. También. Seguir desarrollando habilidades. Pero Sobre a lo todo mejor... lo que has dicho, eso, poder ser independiente. O sea, llegar al fin de tu vida autosuficiente. Independiente, justo. Y que disfrutes de las cosas que te gustan, que van a ir cambiando. Y no serán las mismas las que te gusten en 10 años, o en 20 o en 30. Hemos hablado de muchos perfiles. ¿A quién va dedicado el libro? ¿A crofiteros? ¿A deportistas? ¿A gente de a pie? Va ¿A dedicado gente que no haga este deporte? a toda la gente que quiere cuidar de su salud, pero está perdida y no sabe qué hacer.
creo que ahora en redes sociales hay tanta información, tanto consejo de 1 minuto, tanto haz esto y no hagas esto, que la gente realmente no sabe qué hacer, no sabe qué priorizar y no se dan cuenta de que los hábitos del día a día son los que cuentan. No es ir 2 horas a entrenar necesariamente, que puedes hacer pequeñas cosas en tu día a día que realmente construyen tu salud, que son cosas como salir a dar paseos, como estar descalzo, como hacer algo de movilidad, como seguir entrenando y hacer sentadillas y colgarte una barra, correr, saltar, pero también es el no dejar de moverte cuando sientes dolor, es el pararte unos segundos cuando tú estás estresado a respirar, es hacer cosas que no te gustan, pero también hacer cosas que te divierten, rodearte de una tribu que esté contigo en tus objetivos, que sea activa y que te mantenga esas ganas de hacer lo que te gusta, pero también el centrarte en mejorar en el día a día. Es un cambio de actitud, es centrarte en las cosas pequeñas que cuentan y no siempre pensar que tener salud es difícil porque no lo es. Entonces, toda aquella persona que quiera pues aliviar su dolor, cuidarse y asegurar una vejez independiente, que creo que es que somos todos, necesita estos 10 hábitos, los 10 hábitos de cuerpo solo hay uno, para aplicarlos en el día a día y realmente dar pequeños pasos que van a asegurar nuestra salud. Bueno. Ya sabes, si quieres una vejez independiente que y llegar al final de tus días siendo autosuficiente, que yo creo que es la clave de la vida, pues aquí tenéis este libro. Tienes ahora muchas charlas, firmas de libros, sí. Y estás ahora liado con la promoción, ¿no? Sí, hemos estado en Madrid, que fue la presentación oficial del libro, luego hicimos también una en C1 CrossFit, que es donde nació PhysioWatts, hicimos allí un taller de movilidad, vamos a estar A Coruña. ¿Cuándo? Estamos dentro de 10 días, no sé cuándo se va a publicar. Saldrá el podcast, pues al día siguiente, porque por ahí quedará una semana y algo pues para que salga. Y, vale, pues en breve, quizá. Y en Barcelona en noviembre también. Vale, y tenemos, la verdad es que está siendo muy chulo, así que yo creo que vamos a seguir planeando más eventos, más talleres de movilidad, porque está siendo, como sabes, viajo mucho. Sí. Entonces, durante los últimos años, entre los meses que pasaba en Japón, en Tailandia, no sé qué, no sé cuántos, me ha faltado tiempo para empezar a organizar eventos presenciales. Y la verdad es que ahora que por fin el libro todo está acabado, ya tengo un poco más de tiempo en España, aunque el año que viene volvemos a Japón unos meses. Qué guay. Pero sí que nos está encantando. Me ha gustado un montón, pues ver, hay gente que solo conozco del online, ¿sabes? Que han venido a las presentaciones, gente que me lleva apoyando desde hace muchos años y hace un montón de ilusión. Está siendo muy guay, así que haremos más talleres. Te lo mereces. Todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Y nada, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Pues en Amazon, Casa del Libro, Corte Inglés, FNAC. Pedirla a la librería del barrio, que si no lo tienen nos lo van a traer. También, se puede por encargo. Justo, sí. Y nada, espero que les guste mucho. Decirles que está lleno de historias, que la gente no se lo espera, pero está lleno de viaje a Okinawa, a Tailandia, con pequeñas anécdotas que te enseña y te ayuda. Justo. Que se hace súper ameno de leer, no solo cómo... pues claro. Te explico con mi propia experiencia cómo yo traté mi 15 y me fue mejor a través del movimiento, a través de tal, como tal. Y eso es súper ameno y súper chulo y muy, muy guay de identificarse uno mismo, ¿no? Para luego a la hora de llevarlo a cabo. Justo. Y bueno, redes sociales ya la mayoría de gente la conoce. En Instagram, @PhysioWatts. Tienes más Instas, lo vamos a poner por aquí, no hace falta que... YouTube, todas las cosas. Vale, 2 redes sociales, si las quieres decir aquí. ¿Esa cámara? El canal de YouTube, PhysioWatts, Instagram y la web, physiowatts.com. Así que cualquier cosa ahí estamos. Genial, pues de nuevo muchísimas gracias. Gracias a ti, ha sido un placer, muchas gracias. Si quieres apuntar alguna cosita más, yo creo que hemos... Nada, decir a la gente que realmente entiendan que la salud se construye. La salud la construimos todos, día a día. Es una decisión. Es una decisión. Y cada uno nacemos con unas cartas, algunos mejores que peores, pero el truco está en jugarlas bien. Entonces, son esos pequeños hábitos los que realmente cuentan, de verdad que cuentan. Pues muchísimas gracias, Ana, una vez más.
Gracias. Familia, como siempre, gracias por llegar hasta el final. También agradecer a nuestros patrocinadores, Masi Nutrition, por el apoyo que nos dan. Y bueno, pues hasta el próximo capítulo. Ya sabes, si estás interesado en mejorar tu rendimiento a través de la alimentación y llevarlo hasta otro nivel, Alfayo Nutrition, síguenos en Instagram y te ayudaremos en todo lo que necesites. Un abrazo, familia. Muchas gracias, Ana. Gracias. Hasta la próxima.